prodigioso, prodigioso. A tu lado yo me siento poderoso, prodigioso, prodigioso. Tu amor es tan maravilloso. Hey, ¿qué tal, familia de Prodigiosos Podcast? Nos encontramos en un nuevo episodio, el episodio número 16. Nos encontramos en remate de temporada. Llevo 3 semanas sin subir episodio, ya casi un mes sin subir episodio. Creo que en el momento en que lo suba ya se va a completar el mes sin subir episodio. Voy a tratar de rematar temporada, ya que me encuentro en vacaciones. Prácticamente pues, por ocupaciones con la universidad, por cosas que tenía que hacer, obligaciones académicas. No había podido culminar la temporada ni seguir con los episodios. Más o menos nos faltan unos 4 episodios para culminar esta temporada. Esta vez vengo con una temática o con una conversación titulada Siguiendo nuestros sueños. Bueno, ¿por qué siguiendo nuestros sueños? Prácticamente nosotros, como seres humanos, como ya planteando la conversación en sí, vivimos ya en la cultura del mercado, en la cultura de entrar al mundo, de enfrentarnos al mundo. No hablo de lo mundano, ojo, es muy distinto lo mundano al mundo como tal. O sea, cuando yo me refiero al contexto de enfrentar el mundo, es enfrentar el contexto laboral, enfrentar el hecho, por ejemplo, a veces de vivir solo, o cosas así, como ya la vida adulta como tal, lo que tienes que enfrentar en tu vida cotidiana ya como un ser maduro. Pero antes de entrar a esa etapa siempre se habla como que de los sueños, qué quieres ser cuando seas grande, que prácticamente qué proyectos tienes a futuro. Es como que siempre nos dicen lo que nos dicen es que vas a estudiar, qué vas a hacer en tu vida, te vas a casar, vas a quedar solo, o qué vas a hacer. Prácticamente es como que la presión siempre que se tiene encima. Y prácticamente vivimos en una cultura en la cual siempre se nos plantean estas incógnitas. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con Dios? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida espiritual? Bueno, prácticamente es como que ya voy a adentrarme en unos próximos capítulos al tema de la prisa, pero esto es como que un subtema, como que un tema aparte, el tema de los sueños, el tema de la profesión, el tema de todo eso, o el tema de las metas, es un tema más aparte de lo de la prisa, que sí abarca un poco lo de la prisa, pero no es el punto inicial. No voy a hablar de la prisa ahora. Prácticamente, como decía antes, siempre se nos plantean esas incógnitas de qué vamos a hacer con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro aspecto personal, familiar, laboral, cantidad de cosas que se nos vienen encima que bueno, lo material también, que quieres conseguir, que eso ya es algo más personal que depresión, ¿no? Yo quiero conseguir un carro, yo quiero conseguir una moto, yo quiero conseguir una casa, yo esto, yo lo otro, yo esto, yo lo otro. Entonces, voy a leerte un versículo que es Filipenses 3:14, el cual dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, mi primera pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Cuáles son nuestras metas? El versículo sigue. Dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.
La primera incógnita que yo planteo, ¿cuál es la meta? ¿Cuáles son nuestras metas y propósitos? Eh, Muchas veces nosotros vemos como metas, en nuestro entendimiento humano vemos como metas alcanzar cosas materiales, cosas terrenales, eh, y no está mal es tener expectativas, todos las tenemos. Yo personalmente, cuando salí de estudiar bachillerato, dije, voy a estudiar derecho, voy a ser abogado, y es normal porque obviamente uno tiene que hacer cosas en la vida, uno tiene que dedicarse a algo, invertir su tiempo en algo que lo ayude a uno a sostenerse y de alguna manera a ejercer algo que a uno le guste, y es normal, la verdad. O es normal querer tener una casa propia, no pagar renta. Son cosas que como seres humanos queremos, pero y son normales, o sea, no está mal tener metas, es bueno encontrarse con personas que tienen metas, que no son perezosas, que tienen futuro, que tú les ves el ánimo de querer tener un, un futuro estable emocionalmente, económicamente, no está mal, pero muchas veces este tipo de cosas nublan nuestra visión espiritual, en el sentido de que muchas veces, o sea, vivimos en la cultura del éxito y de la acumulación. Eh, ¿Qué tanto puedo acumular yo para, para poder satisfacer mi ego, prácticamente? Entonces, ¿qué tanto puedo acumular yo para, eso lo leí en el libro de John Mark Comer, es como que qué tanto puedo acumular yo para llenar mi descontento. John Mark Comer lo llama un descontento con lo que tiene el otro, un descontento con lo que vemos en nuestro alrededor que queremos poseer. Y es que el ser humano en su naturaleza es un ser que quiere cosas, en cualquier aspecto, no solo en lo material, sino no solo en lo material ni en lo económico, sino también en lo familiar, en lo espiritual, en todo aspecto. El ser humano quiere tener cosas y es normal, pero él hablaba un poco de cómo nos controlaba el deseo a nosotros. Y el deseo no nos debe controlar a nosotros. Una vez yo he estado tomando terapias de psicología y terapia psicológica por la ansiedad, y mi psicóloga me decía que como si mis emociones me controlan a mí o yo controlo a mis emociones. También en el libro decía que ponía el ejemplo de los pastores de ovejas. Como los pastores de ovejas nunca van de afán, nunca van a prisa, nunca van arriados, por decirlo así. Ellos, los pastores, son los que llevan el control de las ovejas y pastorean las ovejas, no las ovejas a los pastores. Entonces, el libro también decía, es como que, ¿cómo podríamos tomar nosotros el concepto de poder pastorear nuestra vida y de ponerle límite a ese descontento que tenemos? Prácticamente, y sí, vivimos como con esa ansiedad, con ese descontento, con esa inconformidad en todo momento de tener, pero no de tener todo lo que sea posible, ¿no? No de tener todo lo que queremos, ¿no? Y nos acumulamos y nos llenamos de basura, prácticamente por tener ese descontento con nuestros sueños. Prácticamente por buscar, por ejemplo, por estar en todo momento, por ejemplo, por la gente que quiere el último iPhone. No, es que yo
salió el último iPhone y ya voy a botar el que tengo, que era el penúltimo. O prácticamente no botamos ropa que todavía no sirve y, y la botamos por comprar más y por comprar más y por querer más y por consumir innecesariamente. Y esto, y esto es muy, muy fuerte porque yo, yo en alguna manera, todos tenemos un descontento con algo y todos queremos llenar esos vacíos con cosas materiales, terrenales. Pero ¿qué pasa? Dejamos el lado espiritual de un lado. No buscamos adoptar pues disciplinas espirituales, no buscamos adoptar como que algo que no buscamos alimentar el alma, sino que buscamos alimentar lo terrenal, no buscamos alimentar nuestro espíritu, no buscamos alimentar las cosas espirituales, nuestra parte espiritual, y en lugar de eso alimentamos lo superficial. Y, y prácticamente, ¿cómo podemos llenar ese descontento? ¿Cómo podemos llenar ese deseo de más? Yo diría que pues obviamente la respuesta es obvia, alineándonos a la voluntad de Dios para que, para de alguna manera frenar ese deseo, frenar esa hambre de más y prácticamente cuando nuestros sueños se alinean a la voluntad de Dios, es ahí donde empezamos a tener un cambio de perspectiva y a tener un cambio de mentalidad que nos beneficia. Porque, por ejemplo, en esta cultura del éxito y de la acumulación y el descontento, se nos olvida un poco lo que es la sencillez. Como decía, acumulamos y queremos un montón de cosas que no necesitamos, que se nos olvida que eso, o sea, eso llega a un punto de que acumulamos tanto que eso nos hace daño a nuestra salud emocional. Y cuando nos liberamos de cosas, ya empezamos a ver como que la diferencia en esos aspectos. Es como que la sencillez. El autor del libro que estoy leyendo también decía como que el hábito de regalar cosas, de botar cosas que no necesitamos. Y esto es algo que practicamos un poco en mi casa, en mi familia, con mi mamá. Ella a veces, yo no tanto, la verdad, pero ella a veces tiene la costumbre de que ve algo viejo que no usamos hace rato, o ve algo que no se necesita y para afuera. Y es como que siempre yo lo he visto como que en mi ambiente, como que tienen ese agüero, entre comillas, de que lo que no se usa, lo que está innecesario, pues botarlo. Y es una realidad que se vive y que es muy real, porque muchas veces por acumular cosas que no necesitamos y simplemente por querer tenerlas por aparentar, es algo que nos hace daño a nuestra salud emocional y espiritual, y es algo que termina también dañando nuestra autoestima, nuestra relación con Dios. Es un concepto muy profundo, la verdad. El hecho de la sencillez. El hecho de que podamos tener exclusivamente lo necesario, pues es algo que a mucha gente le choca, ¿no? Prácticamente choca porque obviamente van a decir, pero pues yo tengo esto, pero no me hace daño, pero tal cosa, pero tal otra, pero, o sea, ¿cómo sería nuestra vida si no viviéramos
con el exceso de acumulación, sino con exclusivamente lo que necesitamos. No tendríamos el afán de tener que estar arreglando cada mes el mantenimiento del iPhone que compramos o del mantenimiento o de el mes del supercarro que compramos, el mantenimiento de tal cosa, de tal otra. Entonces, es como que Jesús siempre practicaba en sus enseñanzas como que también la sencillez, el hecho de no acumular tonterías que no necesitamos, que es también un poco de lo que habla el libro y lo que habla un poco también de la conducta de Jesús en ese sentido. Porque ahí también juega mucho la presión del sistema y de los demás en ti. Tú ves a alguien con algo que tú no tienes y tú automáticamente vas a quererlo. Tú ves a gran cantidad de gente siguiendo una moda y tú vas a decir, yo quiero esto. Entonces, muchas veces los sueños las cosas que seguimos y las cosas que queremos y los sueños que tenemos, las cosas que perseguimos, son parte fundamental de cómo va a estar nuestro corazón y nuestra salud emocional y espiritual, ¿no? Muchas veces estas cosas son factores de distracción para con nuestra relación con Dios. Muchas veces por estar buscando este tipo de cosas terrenales y estar buscando este tipo de cosas, de estas cosas materiales y terrenales, por llenar nuestro descontento humano, olvidamos las cosas celestiales y nos olvidamos de Dios, y lastimosamente terminamos cayendo en otro descontento porque muchas veces estamos siempre con el descontento, ¿no? Y es como que cuando no tenemos algo y lo conseguimos, listo, vamos a estar bien por un rato y vamos a de alguna manera estar bien con eso que tenemos y vamos a sentir un placer momentáneo por conseguir lo que nos propusimos y por conseguir eso de lo que nos antojamos, por decirlo así. Pero meses después, cuando descubrimos que eso no soluciona nuestros problemas y nuestros vacíos emocionales, ahí viene otro descontento, que es el espiritual, que ese solo lo llena Dios. Entonces, qué bonito sería vivir con sencillez, con cosas que verdaderamente necesitamos, como que apartar las prioridades y como que las cosas que sí verdaderamente necesitamos, para tener una vida espiritual de calidad. Porque cuando no es una cosa es la otra, prácticamente. Cuando no estás frustrado por no tener cierta cosa material, estás frustrado porque tienes mala salud espiritual. Entonces, llegas a lo material, te das cuenta que lo material no es suficiente, entonces ahí te das cuenta que sí o sí el papel espiritual juega un papel importante. Y yo con esto no estoy diciendo que no trabajes, que no alcances dinero, porque es otra cosa. La pereza es otro punto, otra cara de la moneda bastante peculiar, ¿no? Hay gente o que vive enfermiza o que vive relativamente desesperada por conseguir y acumular éxito y acumulación, que pierde de vista el rumbo de su vida. O hay gente que vive con tantas ganas de nada, que no tiene sueños, que no tiene metas, que no tiene aspiraciones, que no quiere nada en la vida, que también termina dañando su salud espiritual y su salud emocional. Entonces, la idea es tener un equilibrio, es fundamental tener ese equilibrio en el que tú digas, estoy pendiente de mi salud emocional, estoy pendiente de mi salud espiritual, pero a la vez estoy pendiente de lo que se necesita en mi casa, de trabajar para conseguir lo que necesito y no quedarme ahí pasmado, no quedarme ahí en una burbuja, porque otra cosa es que
cuando estamos siguiendo nuestros sueños, esos son sueños, por decirlo así, eh, cosas que no han pasado a la realidad, que podemos pasarlas a la realidad, pero aún no son parte de la realidad y también tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que digerir muy bien cuáles son nuestros sueños y nuestras aspiraciones para así muy bien saber a qué darle prioridad, para decir, yo quiero alcanzar esto, me gustaría alcanzar esto otro, pero también debo estar pendiente de no dejar de lado mi familia, de no dejar de lado las cosas de Dios, de no dejar de lado mi salud espiritual y emocional por ir detrás de lo terrenal y no dejar de lado como que estar estable también en ese sentido por ir detrás de, por estar muy pasmado en lo sentimental. Entonces, es muy bien como darle equilibrio a los sueños y a la vida espiritual. Es como muy bien tener en claro cómo se le da equilibrio a lo que queremos y a lo que necesitamos. ¿Qué les digo yo? En el libro que me estoy leyendo, John Mark Comer pone un ejemplo muy claro. Voy a poner un ejemplo de iglesia, tú lo puedes acomodar al contexto que tú gustes, pero John Mark Comer es pastor. John Mark Comer, él relataba que él era de esas personas que vivía, que cuando él empezó con esta vaina de la prisa y del éxito y de la acumulación y de las visiones en su iglesia, de lo que quería para su iglesia, lo que quería siendo pastor, él empezó haciendo 6 cultos diarios. 6 cultos diarios, no, estoy exagerando, diarios no, 6 cultos a la semana, o sea, 6 cultos en el día de domingo. Entonces, 6 cultos, 6 reuniones, y él decía, se abrió una nueva reunión, pero yo llego cansado a mi casa, llego roto, llego cansado, porque a pesar de que mi iglesia va bien, de que mi iglesia está marchando a las mil maravillas, tengo problemas en mi casa, yo sí quería tener reuniones, hacer discípulos, tener mucha gente en mi iglesia, tener una mega iglesia, yo sí quería esto, pero cuando lo obtuve, me di cuenta que dejé de lado mi familia, por tener el afán de acumular en mi iglesia, dejé de lado mi aspecto familiar, le fallé a mi esposa, a mis hijos. Entonces él tuvo que hacer un revolcón en su vida y replantear sus sueños, replantear lo que él quería. Y ahí es donde él empieza a adoptar disciplinas espirituales, material, y que lo terrenal no es tan importante como él creía, que por darle cabida a lo terrenal dejó su lado familiar, su relación con Dios, ya casi no oraba a pesar de que tenía una iglesia, ya casi no estaba pendiente de su salud espiritual. Entonces, hay que tener un equilibrio tremendo. No digo que toque ser perfecto tampoco, pero hay que tener un equilibrio y una madurez para saber darle prioridad a las cosas, la verdad. Saber qué tiempo pasas con tu familia, y yo estoy luchando mucho con esto, no porque tenga una mega iglesia, no porque tenga muchas cosas que hacer, porque sí tengo obligaciones con la universidad, pero yo estoy luchando con eso, con los factores de distracción. Me explico. Esta vaina, este celular, a mí me puede llegar a quitar mucho tiempo, y yo soy consciente de eso. Y he chocado mucho con esta temporada de mi vida, que estoy en la universidad, que estoy haciéndome cargo de más cosas con el pasar del tiempo. Esta vaina a mí me quita mucho tiempo y me quita el enfoque de lo que yo verdaderamente necesito. Probablemente aquí en este celular esté lo que yo quiero, que es charlar con amigos, distraerme un rato y olvidarme un rato del mundo. Aquí está mi dosis de dopamina. Pero está lo que yo quiero.
pero no lo que yo necesito. Lo que yo necesito, ¿dónde está? Muchas veces yo necesito, no sé, una conversación con mi familia, una conversación con Dios, que no la tengo por estar distraído con esta vaina. Muchas veces yo necesito estar haciendo trabajos para lograr mi título profesional, para lograr poder tener que en ese futuro ese título profesional me dé un trabajo y yo pueda tener estabilidad en el ambiente laboral, ¿no? Pero muchas veces yo me olvido de mis obligaciones por estar en esta vaina. Entonces, qué importante es establecer prioridades. Y obviamente, no es que lo otro también se vaya a ir a un extremo. Que es que por yo querer un título profesional, yo me enfoqué mucho en mi título profesional y que mi título y que sea obsesivo con pasarme tiempo distraído y metido en las cosas de la universidad y que dejé de lado a mi familia. Yo personalmente lucho más que todo por el lado del celular. Más que todo esa es la lucha, pero eso es lo que más me quita tiempo. Pero qué importante y cómo me gustaría a mí, y estoy trabajando un poco en eso, es como que en establecer prioridades. ¿Qué sueños tengo yo ahorita? Mis metas ahorita son como que en un futuro ser una persona más estable espiritualmente, que, que tenga una conexión más con Dios más cercana, tener un trabajo que me dé lo que necesito, pasar tiempo de calidad con mi familia. Eso es lo que me gustaría hacer yo ahora, que estoy tratando poco a poco de mejorar estas cosas y, y lucho, la verdad, con esto. Hay personas que luchan con otra cosa, hay personas que tienen sus enfoques completamente desviados y dicen, no, yo quiero carros, casas, aviones, maremotos, terremotos, no, de todo. Pero por estar pendiente de lo material olvidan la familia, olvidan a Dios. Y no quiero que esto suene un poco manipulativo, pero mi intención con este mensaje es decir como que bueno, sí se vale querer tener lo básico, casa, un techo, conseguir una familia, eso es lo otro, el lado sentimental. Hay gente que vive frustrada porque no tiene esposo, porque no tiene esposa, porque se sienten solos, porque, o sea, y entonces es como que el hecho de no alcanzar ciertas cosas y no acumular ciertas cosas, no acumular estatus, no acumular otras cosas, no acumular familia, no tener familia, no, o sea, hay como que ciertas cosas, como que no tener pareja, lo que decía, hay ciertas cosas que si no nos alcanzamos nos frustran. Y nosotros en Dios debemos como que redireccionar bien los enfoques de lo que verdaderamente necesitamos, queremos, es como que relación querer necesitar. Y qué diferentes seríamos si en realidad no, no tuviéramos, no nos enfocáramos en tener lo que deseamos, lo que llene nuestro contentamiento terrenal, sino lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, analiza cuál es tu descontento. Analiza qué es lo que a ti te tiene con ansiedad de algo que tú quieras alcanzar, que te tiene con ansiedad, que te tiene a un nivel no saludable de vida en el sentido emocional, y empieza a cambiar ese descontento por agradecimiento. Por ahora no tendré el último computador o no tendré por ahora alguna meta que quiero, pero tengo a mi familia o tengo otra cosa. Agradece por lo que ya tienes, por lo que ya alcanzaste. Y yo estoy seguro que cuando tú empiezas a cambiar la posición de descontento por agradecimiento, si fuerzas un poquito la ecuación, las cosas empiezan a cambiar y como que ya ese descontento se empieza a
a convertir en positivismo, y ese positivismo hace que tal vez alcancemos lo que un día anhelamos, pero no alcanzábamos por el descontento y por la actitud. Muchas veces la actitud juega parte fundamental en lo que alcanzamos, ¿no? Si tú vas a una entrevista de trabajo, todo malhumorado, todo de mala gana, pues no te van a dar el trabajo. Si el jefe que te quiere contratar te ve mal, si te ve de alguna manera con una mala pinta, con una mala vibra, pues va a preferir otras hojas de vida o va a preferir otras personas que le inspiren más confianza, porque muchas veces uno en la actitud y en lo que refleja puede alcanzar ciertas cosas. Pero eso, o sea, ese carácter y como que esa buena vibra, también como es algo, como las vibras también es algo espiritual, es algo que te puede ofrecer Dios. Una buena vibra, una buena sensación. Y muchas veces esto es fundamental a la hora de alcanzar los sueños. Entonces, cambia un poquito el descontento por agradecimiento, por buena cara, por contentamiento, por agradecimiento, por mantener esa buena vibra, ¿no? Cambia y tuerce un poquito la ecuación. Porque muchas veces nosotros por ese descontento y por tener nuestro enfoque desviado, tampoco alcanzamos las cosas que queremos. Entonces, mi punto es como que el problema principal a arrancar es el descontento. Principal y fundamental arrancar el descontento para que nuestros sueños se comiencen a alinear a la voluntad de Dios, para que esos sueños alineados a la voluntad de Dios se comiencen a cumplir y que no nos haga daño a nuestra salud espiritual ni emocional. Entonces, es fundamental tener en cuenta las prioridades en nuestras metas, las prioridades, como que establecer las prioridades en las metas que queremos, no acumular cosas que no necesitamos, tener lo que necesita, no tener tanto lo que queremos, sino lo que necesitamos, tener en cuenta lo que necesitamos y lo que nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Establecer prioridades, la sencillez, agradecimiento, cambiarle la cara al asunto, para que nuestros sueños se empiecen a alinear a la voluntad de Dios, cambiarle la cara a las cosas. Eso sí, en lo que es la sencillez nos hace salirnos de esa cultura del éxito y de la acumulación, de ese deseo, de ese desenfreno. Cuando tú sales del descontento y empiezas a aplicar la sencillez en tu vida, las cosas empiezan a cambiar para bien, y eso te lo puedo asegurar. Otra pregunta que te tengo yo aquí es, ¿cómo influyen los demás en ti? ¿Cómo influye la presión de los sueños de los demás en ti? ¿Qué influye lo que tienen los demás en tu contento o en tu descontento? Muchas veces nosotros por envidiar lo que tiene el otro, muchas veces nosotros por querer lo que tiene el otro, también tenemos ese descontento. No te fijes, no mires la paja en el ojo ajeno, dice la palabra. No mires lo que tiene el otro, sino que enfócate en alcanzar lo que Dios te ha mandado a alcanzar, lo que Dios quiere para ti. Enfócate en eso y no dejes que ese descontento te mande a mirar lo que otros tienen. Porque muchas veces nuestros sueños empiezan a distorsionarse por ver lo que no debemos. Entonces, pregunto yo, ¿cómo están presionando las masas en tus sueños? O tal vez otra forma de presión de los sueños, de otra presión de las masas es como que los comentarios de los demás, no lo que tú ves en los demás, sino lo que los demás te comentan a ti. Venga, mijo, ¿y usted qué va a hacer con su vida? Usted... Ay, no, pero es que ¿usted por qué va a estudiar eso, mijo? Muchas veces nosotros como seres humanos cometemos el error
A mí no me gusta involucrarme en los sueños de los demás, sí ayudar, porque uno muchas veces con lo que dice puede ayudar, uno no dice que no, pero uno a veces peca de imprudente y, y como que da palabras que no son. Pero muchas veces cuando uno recibe este tipo de comentarios, uno tiene que discernir bien los comentarios de gente. Yo muchas veces lo aplico así. Es mejor tomar los comentarios de gente que te conoce como tu familia, que te ama. Es como que tomar ese tipo de comentarios de gente que ya te conoce, porque si tú tomas comentarios de gente que no te conoce, pues no tiene mucho sentido. Y es como que cómo influye la presión del qué dirán en tus sueños. Tú puedes tener un gran talento para ser pintor, para ser abogado, para ser estilista, para ser pastor, para hacer lo que sea, pero muchas veces te van a decir, pero mi hijo, ¿usted para qué va a hacer eso? ¿Usted para qué? ¿Usted para qué va a meter en eso? ¿Eso para qué? Eso. Y muchas veces, muchas veces es el lado contrario. Usted, mi hijo, ¿por qué no hace esto? En lugar de dicen, ¿para qué hace esto? Le dicen, tiene que hacer esto, tiene que hacer tal cosa. Y la presión de los demás en los sueños también es muy poco saludable, y como que tienes que aprender a diferenciar lo que los demás quieren a lo que Dios quiere en tu vida. Porque muchas veces los comentarios de los demás pueden distorsionar nuestro enfoque y nuestra visión y terminar dañándonos. Por eso te digo, solo acepta comentarios de gente que te ama, que te conoce y que prácticamente tú confías en ellos. Yo personalmente recibo comentarios de mi mamá, que es la persona con la que mayormente he vivido en mi vida, pues prácticamente, aunque suelo ser un poquito terco en ciertos aspectos, pero como te digo, lo ideal es aprender a recibir los comentarios que son, aprender a discernir los comentarios verdaderamente importantes para que no se distorsione nuestro enfoque y eso también se alinee a la voluntad de Dios con nuestros sueños. Y otra cosa que te pregunto, que lo venía resaltando anteriormente, ¿cuál es el lugar de Dios en tu vida? ¿Cuál es el afán tuyo por ahora? ¿Acumular carros, acumular casas, acumular de todo? ¿O tu prioridad es tu Dios, tu prioridad es Dios, tu familia, tu salud emocional, o el acumular, o el cumplir metas, o el cumplir deseos? Porque una cosa es, yo digo que una cosa son las metas y los deseos. Las metas es algo que uno alcanza, que lo beneficia a uno. Los deseos ya es algo cosa aparte que tienden a ser caprichos. Entonces hay que diferenciar muy bien la meta del capricho. Porque muchas veces yo digo que las metas te hacen bien y los caprichos son los que te hacen daño. Entonces, diferenciar meta de capricho también es importante. Entonces, como dice el versículo, sigo avanzando hacia la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es y yo digo que la meta debe ser Jesús. La meta debe ser Cristo, el ser como Él. La meta debe ser como Cristo. Y que el hecho de ser como Cristo nos lleve a obtener otras cosas que queremos y que necesitamos. Entonces es como que toda una ecuación. Si no se tiene, o sea, al establecer como que el lugar de Dios en tu vida, el lugar que tú le des a Dios en tu vida, determina muchas veces el rumbo de tus sueños. Entonces, prácticamente cuando tú tienes la mirada puesta en Dios y la mirada puesta como con madurez en Dios, tú empiezas a actuar mejor
y empiezas a distribuir tus sueños y tus metas de una mejor manera y alcanzar cosas que te hacen sentir bien, que necesitas y que te favorecen. Entonces, es importante el lugar que tú le das a las cosas. Primero Dios, después la familia, después ya veremos cómo va lo demás, los sueños, lo demás, aparte de la familia, que es el trabajo, los estudios, sí, como que todo lo demás va fluyendo cuando nosotros establecemos prioridades y establecemos qué va primero después de qué. Entonces, bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Bueno, pero voy a seguir, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. ¿Cuál es el premio que Dios ofrece? La vida eterna, la plenitud, la paz. Cuando todos tus sueños están alineados a la voluntad de Dios, tú tienes ese premio. Entonces, piensa muy bien qué sueño sigues. Siguiendo nuestros sueños es el título de este podcast. ¿Qué sueño sigues? Si vives en el afán del éxito y de la acumulación, si vives frustrado con la acumulación, piensa muy bien cuál es tu descontento. Y empieza a alinear ese descontento, a convertirlo en agradecimiento, a alinearlo con la voluntad de Dios, a alinear tus prioridades y las cosas van a empezar a mejorar del cielo a la tierra y vas a sentirte más pleno. Entonces, eso es lo que les quería conversar el día de hoy. Los invito a suscribirse a mi canal, a activar la campana de notificaciones, a dejarme un comentario. Estaré tratando de culminar esta temporada. Compartan el episodio. Y nada, nos vemos en el remate de temporada. Bendiciones, gente. Saludos.